están viendo. Nosotros somos la familia Aparicio de la Iglesia de Cristo en Pachuca. Amigos, es un verdadero privilegio estar reunidos hoy a través de la tecnología. Y más aún, hermanos, que estamos reunidas varias regiones. Hoy Dios nos tiene un poderoso mensaje para nuestras vidas y para todas aquellas personas que nos están viendo. Y con esto queremos darle la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en México. ¡Los tacos! Señor poderoso, Señor poderoso, voy a vivir por ti, voy a vivir por ti, trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti, trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso. Señor poderoso, voy a amar por ti, voy a amar por ti, trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti, trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a servir por ti. Voy a servir por ti. Trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso. Voy a cambiar por ti. Voy a cambiar por ti. Trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso. Eres Señor poderoso. Gracias, Señor poderoso. Señor poderoso, Señor poderoso, voy a vivir por ti, voy a amar por ti, voy a servir por ti. Voy a cambiar por ti. Trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, cotizar, dedicar cada día a ti. Señor poderoso, Señor poderoso. Eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Tú llenas mi ser, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Yo te bendeciré, Señor, porque eres para mí mi guía y en mi ser, me corriges por las noches y siempre tengo presente al Señor. Dentro de mí mi corazón está lleno de alegría, me mostrarás el camino de la vida, todo mi ser confiadamente vivirá. No hay mejor que
herencia que la paz que tú me das. Eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Tú llenas mi ser, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Yo te bendeciré, Señor, porque eres para mí mi guía y en mi ser, me corriges por las noches, yo siempre tengo presente al Señor. Dentro de mí mi corazón está lleno de alegría, me mostrarás el camino de la vida, todo mi ser confiadamente vivirá. No hay mejor herencia que la paz que tú me das. No hay mejor herencia que la paz que tú me das. No hay mejor herencia que la paz que me das. Mi corazón está lleno de alegría, me mostrarás el camino de la vida, todo mi ser confiadamente vivirá. No hay mejor herencia que la paz que tú me das. No hay mejor herencia que la paz que tú me das. No hay mejor herencia que la paz que me das. Muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Jesús Salazar y de parte de la Iglesia de Cristo en Pachuca queremos enviarles un afectuoso saludo a todas nuestras iglesias hermanas. Queremos mandar saludos a la iglesia en especial de Toluca, la iglesia de Morelia y nuestras iglesias hermanas en Iztapalapa, Tláhuac y la región sur. De verdad que es un gran privilegio estar reunidos a través de este medio y yo quiero agradecer muchísimo a ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares o hasta sus dispositivos para poder aprender juntos de la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración y pongamos en manos de Dios este tiempo tan especial. Padre amado, queremos agradecerte de todo corazón el que podemos acercarnos a ti, el que tú nos concedes día a día la oportunidad de poder escuchar tu voz y de poder orarte con fe. Te queremos dar las gracias porque tú permites este tipo de reuniones. En medio, Padre, del distanciamiento, hoy podemos estar unidos en espíritu, en corazón, en convicciones, cuando nos acercamos a ti. Bendice mucho, Señor, este mensaje. Queremos pedirte, Señor, que tú prepares nuestros corazones y ayúdanos, por favor, Señor, a tomar tus palabras con mucha seriedad. Utilízame poderosamente, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve estas palabras a lo más profundo de cada corazón. Y es en el nombre de Jesús en quien oramos y pedimos todo esto. Amén. Hemos hablado mucho acerca de lo difícil que son estos tiempos. He escuchado a personas decir que tal vez es un castigo de Dios, que algo hicimos o que el mundo se va a acabar. Bueno, sí, definitivamente un día se va a acabar, pero también la realidad es de que muchas personas vemos cómo se acercan a Dios en momentos como este. Así que, pues yo sé que es fácil dudar, es fácil a veces cuestionar. Y también hay personas que a pesar de muchas situaciones que viven, siguen endureciendo su corazón
y no aceptando la fragilidad en la que vivimos, no buscando respuestas en el único lugar donde las van a poder encontrar. Por eso yo quiero compartir contigo una clase que lleva por título: Ten cuidado con la incredulidad. Ten cuidado con la incredulidad. Y vamos a ver una escritura, una de las escrituras más famosas que hay en el Nuevo Testamento, que dice, es Juan capítulo 3, verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos en este mensaje que Dios nos da esperanza. Hay esperanza de salvación. Es verdad que por el pecado nos separamos de Dios, pero Él nos da un mensaje de que quiere perdonarnos, de que quiere salvarnos, pero vemos que esa salvación es condicionada únicamente por la fe. Es decir, es necesario creer en Jesucristo, creerle a Jesucristo. Y seguimos leyendo ahí en el versículo 18 de Juan 3, dice así: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que así como hay salvación por fe, es decir, por creer, también es verdad que hay condenación por no creer. Yo sé que es una palabra muy fuerte, que es una palabra que no nos gusta mucho escuchar, pero es importante que pongamos atención, porque la condenación viene por no haber creído en la salvación que nos da Jesús. El pecado puede ser perdonado, pero solamente cuando nos acercamos a Jesucristo. Por eso es importante que hoy hablemos de este tema, este pecado tan terrible que es la incredulidad. Y vamos a estudiar un ejemplo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 22. Y dice así: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Nosotros, cuando seguimos el ministerio de Jesús a través de los evangelios, nos damos cuenta que Él sanaba todo tipo de enfermedades, expulsaba espíritus malignos, hacía grandes milagros. Y aquí precisamente vemos el caso de un hombre que estaba en una condición lamentable. O sea, no solamente estaba poseído por un espíritu maligno, que ya de por sí eso es tormentoso, ¿no? Sino que este hombre además era ciego y mudo. Y bueno, al sanarlo, Jesús da una poderosa demostración de autoridad divina. Es decir, que Jesús tiene autoridad sobre el mundo físico. Él es capaz de sanar enfermedades. Y también deja claro que tiene autoridad en el mundo espiritual. Él ordena a los espíritus y estos le obedecen. Jesús está dando una muestra de su poder. ¿Para qué? Para que la gente creyera. Para que la gente creyera en Él, en sus palabras, en quién es Él. Y vemos cómo la gente responde ahí en el versículo 23. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Mira, Jesús no hacía estas cosas escondidas, Él las hacía públicas. Mucha gente atestiguaba estas manifestaciones poderosas. Y fue un acto que dice aquí la Biblia que dejó maravillados a todos aquellos que lo presenciaron, al punto de que estas personas empezaron a preguntarse si acaso Jesucristo sería el Mesías, el enviado de Dios para salvar el mundo. Esta palabra, el Hijo de David, era uno de los muchos títulos mesiánicos a los que hace referencia el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, que el Mesías iba a ser descendiente en línea directa del rey David. Y la gente estaba admirada por lo que Jesús hacía. Pero también vemos la reacción
de los fariseos. Los fariseos eran el grupo religioso encargado de dar la enseñanza al pueblo, eran los líderes religiosos. Y mira cómo responden ante esta manifestación. Ahí mismo, en Mateo 12, versículo 24, leemos: pero al oírlo, los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Mira nada más qué respuesta tan sorprendente, ¿no? En la vida vemos muchas oportunidades perdidas. Es triste cómo a veces se nos van oportunidades que no regresan. La Biblia nos habla del ejemplo de Adán y Eva. Ellos perdieron, por su desobediencia, perdieron la oportunidad de poder continuar con una relación íntima de padre e hijo con Dios. Y bueno, el mayor ejemplo de una oportunidad perdida es la vida de Judas Iscariote. Él pudo ser de los amigos más cercanos del Señor Jesús. Él era de los 12 apóstoles que acompañaban a Jesús durante su ministerio por donde quiera que él iba. Pero él decidió venderlo por 30 monedas y perdió la oportunidad más grande y condenó su alma. Y ahora vemos a este grupo de religiosos presenciando un acto de poder divino. ¿Y cómo reaccionan? Ellos simplemente llegan a la conclusión: el diablo le está dando esos poderes. Belcebú, el señor de las moscas, el dios, el demonio de los filisteos, ¿no? Estos hombres estaban cegados por el orgullo y por el rencor que habían guardado contra Jesucristo, a quien veían como un enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús los confrontaba. En varias ocasiones Él les llamaba acerca de lo hipócritas. Él les decía: hipócritas. Son falsos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y esa ceguera, ese rencor los llevó a perder la oportunidad de reconocer quién es Jesucristo. Una verdad es de que no nacemos creyendo. Muchos no creen en Dios simplemente porque no lo conocen. Esa fue la condición en la que la mayoría, si no es que todos, llegamos a ser cristianos. No conocíamos a Dios. Tal vez desde pequeños se nos llevaba a alguna iglesia o se nos hablaba acerca de un Dios que vive en el cielo, pero no lo conocíamos, no éramos cercanos a Él. Y hoy en día se sigue hablando mucho de Dios. Los temas cristianos causan tanta controversia en las redes sociales, en las pláticas que podemos tener, de muchas maneras, a veces positivas y muchas veces negativas. Escuchamos todo tipo de teorías acerca de quién es Dios, dónde puede estar Dios, cómo piensa Dios. Dios acepta esto y yo creo y yo pienso, ¿no? Pero aquí tenemos que preguntarnos, ¿en realidad le conocemos? En Mateo 11:27, Jesús nos dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, ¿no? Nosotros podemos conocer a Dios únicamente porque el Hijo es quien nos lo revela. Si tú quieres conocer a Dios, no hay otra manera de hacerlo más que a través de la revelación que nos hace Jesús. Ahora, los que tenemos la bendición de creer, sabemos por qué creemos. Tenemos fundamentos, tenemos bases sólidas. Mucha gente tiene una creencia en Dios o en la Virgen o no sé, en algún patrón, un santo, pero a veces no tienen una base sólida, simplemente es su instinto o lo que sus padres, que son imperfectos, igual que nosotros, les inculcaron, ¿no? Pero nosotros tenemos una base en la Biblia. La fe cristiana se basa en las Escrituras y además en la experiencia de muchas personas que nos acompañan en este camino. Vemos cómo Dios actúa en la vida de personas, cómo Dios transforma corazones, familias, maneras de pensar. Yo en lo personal admiro
a todos aquellos que tienen una fe sencilla. Hay personas que simplemente deciden creer y para ellos eso es suficiente, no necesitan más explicaciones, ¿no? Pero muchos otros somos de una fe más complicada. Necesitamos pruebas, necesitamos cosas tangibles en las cuales podamos apoyar nuestra fe. Así fue, yo tenía una necesidad tremenda de creer, pero necesitaba ese tipo de pruebas en mi corazón que me convencieran, ¿no? Pero aquí vemos a estas personas, estos fariseos de manera particular, siendo testigos de los grandes milagros que Jesús hacía. Y de manera obstinada decidieron no creer. Algo que podemos llamar incredulidad obstinada. Es decir, cuando a pesar de todas las pruebas, de todas las evidencias que tenían a la mano, ellos deciden por su propia voluntad no creer. Prefieren llegar a conclusiones absurdas, ilógicas, antes que terminar cediendo a la verdad. Ellos fueron testigos de cosas que nosotros no hemos visto y tal vez jamás veremos en este mundo, ¿no? Ellos escucharon las palabras directamente de la boca de Jesús. Jesús predicó como nadie lo había hecho, pero ellos decidieron no creer. ¿Sabes? Creer es una decisión. Tú decides si crees o si no crees. Y vemos la respuesta que Jesús les da ante esta actitud. Ahí en Mateo capítulo 12, verso 31. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. ¡Qué palabras tan terribles! Nuestro Dios es un Dios que nos ha demostrado que quiere perdonarnos. Él es el que busca, Él te tiene aquí escuchando este mensaje, porque Él quiere tener una relación con los seres humanos. Él sabe que cuando hay pecado, es imposible que haya una relación entre un Dios santo y pecadores como nosotros. Por eso el primer paso es que es necesario el perdón de nuestros pecados. Pero para que Dios perdone nuestros pecados necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocerlos en primer lugar y arrepentirnos después, ¿no? E ir a Jesucristo, que es el único que puede perdonarnos. Él es el único que puede pagar la deuda que para nosotros es imposible pagar. Él puede perdonar lo que sea que hayamos hecho. Yo no sé, a lo mejor tu conciencia te acusa hoy de algo muy grave que hiciste. ¿Sabes una cosa? Dios puede, es más, Dios quiere perdonarte. Una blasfemia es hablar mal de manera intencional y abiertamente contra Dios. Eso es blasfemar. Y el castigo que en el Antiguo Testamento veíamos en el libro de Levíticos era que todo aquel que hablaba de esa manera contra Dios, que blasfemaba, tenía que morir. Era muerto a pedradas. Y por cierto, dice la Biblia que en los últimos días la blasfemia será algo muy común en el mundo. De hecho, no necesitamos irnos tan lejos. Revisa tus redes sociales. Revisa cualquier comentario que tenga que hacerse acerca de la voluntad de Dios. Los chistes groseros, las burlas, la mofa que se hace de la fe que nosotros tenemos. Dice Apocalipsis capítulo 16, verso 8. Está hablando aquí de los últimos días, de los días finales de la humanidad. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego
a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. A veces nos ponemos a pensar cuando llega este tipo de situaciones como la pandemia, o cuando llegan tragedias, o cuando llegan injusticias, y pensamos, Señor, ¿dónde estás? Tú eres malo. ¿Por qué no me estás ayudando? Pero no nos ponemos a pensar cómo está nuestra vida delante de Dios. ¿De verdad merecemos que Dios nos trate de una manera diferente? Culpamos a Dios, pero no nos ponemos a ver cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cómo está nuestra vida? Y aquí habla en estos tiempos de personas que les empezaban a llegar calamidad tras calamidad, como será en los días finales. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de volverse a Dios, blasfemaban, maldecían el nombre de Dios. Y hoy es común cómo se difama el nombre de Dios, incluso en las iglesias. Se habla cualquier cosa de Dios sin fundamentos bíblicos. Pues bueno, déjame decirte algo. Jesús nos enseña que Dios perdonará hasta estos pecados si hay arrepentimiento. Pero aquí nos está hablando de un pecado imperdonable. Dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, se le perdonará. Mira, hablar mal de Cristo no es precisamente decirle groserías abiertamente, no es burlarte de Él. Una manera muy común de incredulidad es simplemente no creer lo que Jesús es realmente. Hoy vemos que muchas personas, tal vez con una buena intención, ponen a Jesús a la par de grandes personalidades como Buda, Mahoma, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que no era una mala intención. Tal vez si a ti y a mí nos pusieran a la par, ¿no? O comparándonos con estos grandes personajes de la historia, tal vez sería un honor. Pero para nuestro Señor Jesucristo, eso es algo ofensivo. ¿Por qué? Porque Jesús no se puede comparar con esas personas. Nada en este mundo, nada creado puede compararse con la grandeza de Jesucristo. Significa que no sabemos quién es Él en realidad. Mira, realmente llegar a la comprensión de quién es Jesús no es algo sencillo. De hecho, fue difícil incluso para los apóstoles. Tú puedes ver que ellos pasan los evangelios y no sabían realmente quién era Jesús. Cuando Él les hablaba acerca de tener que morir, se entristecían, no sabían quién era Él, ¿no? Veían a su maestro con mucho amor y con mucho respeto. Sí lo amaban, pero lo veían comer, lo veían dormir, lo veían cansarse igual que ellos. Y muchas de las cosas que hacía su maestro no reflejaban en su parecer lo que ellos creían tenía que ser la gloria de Dios. Jesucristo constantemente se humillaba. Jesús no reclamaba su derecho a ser rey en este mundo. De hecho, en lugares donde lo querían proclamar como rey, Él huía, Él se alejaba de las multitudes, ¿no? Muchos le rechazaban e incluso le humillaban públicamente. Entonces, para ellos era muy difícil. ¿Eso es Dios? ¿Él es Dios? Mira, nosotros llegamos a la fe en Cristo creyendo en Jesús. Primero tuvimos que conocerlo. Creemos en Jesús, pero muchos no le creen a Jesús.
¿Por qué? Nos damos cuenta porque siguen poniendo su confianza en cosas como el dinero. Dejan de servir a Jesús, no se consagran porque están demasiado ocupados ganando dinero. No estoy diciendo que no debamos trabajar y proveer a nuestra familia, pero no puedes poner tu confianza en algo que hoy tienes, mañana quién sabe. La gente prefiere poner su confianza en lo que la ciencia puede resolver. Es increíble cómo hoy el mundo tiene más esperanza en las vacunas que ya se empezaron a aplicar que en la misericordia y soberanía de un Dios todopoderoso. Decimos que confiamos en Dios, pero entonces, ¿por qué vivimos angustiados por muchas cosas? Déjame decirte algo, mi querido hermano. Eso es falta de fe y es ofensivo para Dios. Dios no nos ha dado ningún motivo para que no confiemos en Él. Él no nos da motivos para que dudemos de su poder. Que pasen cosas como las que están pasando tienen un propósito. Dios no se ha descuidado. Dios no está dormido. Él tiene un plan. Y somos parte de ese plan. Y lo maravilloso es que todo eso Dios lo quiere perdonar cuando nos arrepentimos. Pero fíjate, blasfemar contra el Espíritu Santo, dice la Biblia, era algo más grave e irremediable. Eso no solo reflejaba dudas, las dudas que todos podemos tener. Eso ya era incredulidad obstinada. Rechazar después de presenciar toda la evidencia necesaria para tener un entendimiento completo. Es necedad. Esto era blasfemar contra Jesús directamente en su deidad. Contra el Espíritu Santo de Dios que lo habitaba y fortalecía como a nadie más. Reflejaba el rechazo resuelto contra Jesús como el Mesías, en contra de todas las pruebas y argumentos que ellos tenían desde muchos siglos antes a través de los escritos proféticos. Ellos decían que ellos eran maestros de la ley, pero con estos actos negaban la ley. Y este rechazo voluntario y permanente los ponía en la posición de nunca ser perdonados, ni en esta vida, ni en la eternidad. ¿Te das cuenta lo grave del asunto? Los que actuaron contra el Espíritu Santo fueron aquellos que vieron su poder actuando en Jesús, ese poder divino, pero que voluntariamente se negaron a aceptar las implicaciones de esa revelación. Y en algunos casos atribuyeron ese poder a Satanás. Ellos sabían, esto es de procedencia divina. Estaban convencidos, es un poder sobrenatural. Pero ve la absurda conclusión a la que llega la incredulidad obstinada. Puedes tener todos los elementos, pero ¿sabes una cosa? No es que no tengas pruebas suficientes, es que tienes el corazón demasiado endurecido para poder realmente admitir y rendirte a la evidencia de que Jesús es el Señor. Juan 10:37 y 38 nos enseña lo siguiente. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Yo le digo a la gente, conózcanos. O sea, a lo mejor no crees en lo que te digo. Mira mi vida, no soy perfecto, pero ve el estilo de vida que lleva un verdadero cristiano. Ve cómo trata a su esposa, ve cómo es con sus hijos, ve la integridad con la que se conduce en el trabajo. Alguien dirá, bueno, es que yo tenía un compañero que era bien tranza, lo más seguro es que ni siquiera era cristiano.
Un verdadero cristiano no es el que va a tal o cual iglesia o lee tal o cual versión de la Biblia. Es el que pone en práctica las enseñanzas de Jesús y renuncia a su propia manera de actuar. Es decir, a lo mejor a mí me gusta mucho, no sé, ser mujeriego, la borrachera, los vicios, la inmoralidad, pero yo renuncio a eso por querer agradar a Dios. Y sabes una cosa, la consecuencia es de que yo vivo más feliz, soy más pleno con mi esposa, puedo ser un mejor ejemplo para mis hijas, de lo que no sería si yo llevara una doble vida, una vida de pecado oculto. Entonces ve las evidencias. Jesús dice, bueno, si no creen en mis palabras, miren lo que estoy haciendo, vean las obras. Nadie puede hacer lo que yo hago. Esto solamente puede ser obra de Dios. Muchos habían oído a Jesús predicar la verdad de Dios. Dice la Biblia como ningún hombre lo había hecho antes. Y sin embargo, no quisieron creer en él. Lo habían visto curar todo tipo de enfermedades, de echar fuera toda clase de demonios y perdonar toda especie de pecados. Pero lo acusaron con engaño, de ser mentiroso y de ser un endemoniado. Neciamente se rehusaron a creer. Ni siquiera la duda, vamos a investigar, oye, ¿qué tal si tiene razón? Y Dios no podía hacer nada más por ellos. Y por lo tanto, permanecerían eternamente sin ser perdonados. Qué palabras tan fuertes. Yo sé que son palabras que no nos gustan escuchar, pero nuestro Señor Jesús nos da esta advertencia. Y hay una historia que nos cuenta en el Antiguo Testamento el profeta Isaías. Isaías capítulo 5, verso 1 dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. Mira nada más el dolor de Dios en su corazón por su pueblo. Después de que las personas habían sido bendecidas con toda bendición y que tuvieron toda oportunidad, pero aún así le volvieron la espalda a Dios, a él no le quedó más alternativa que también darles la espalda. Por cierto, en el año 70, 40 años después de que Jesús estaba enseñando esto que estamos estudiando, los romanos arrasaron con Jerusalén. Destruyeron completamente el templo, masacraron a más de 1 millón de sus habitantes y eliminaron casi otras 1000 ciudades y aldeas en Judea. El propio pueblo escogido de Dios le había dicho que no a su Señor y ahora su Señor les estaba diciendo no a ellos. Y Dios nos hace severas advertencias. En Hebreos capítulo 2, verso 1 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros
y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo vas a escapar si descuidas lo que Dios te está regalando con tanto amor? Si dice, los que desobedecieron esa ley dada por los ángeles, recibieron su castigo. ¿Cómo nos irá a nosotros si despreciamos esta invitación tan generosa de nuestro Dios? Y más adelante dice ahí Hebreos capítulo 6, verso 4, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. No hay más. La generación que inmediatamente después de Cristo estuvo en la tierra fueron iluminados por la enseñanza de los apóstoles. Ellos hicieron señales milagrosas parecidas a las del Señor Jesús. Y se negaron a creer. Y aún no hubo nada más que Dios pudiera hacer. No blasfemaron. Simplemente se alejaron. De la misma manera, hoy muchos están dando la espalda a Jesús y rechazando la oportunidad de ser perdonados. No están siendo groseros de manera abierta con blasfemias, pero simplemente dan la espalda y muestran un desinterés absurdo. Jesús dijo en Juan capítulo 9, verso 4, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Estamos llegando al ocaso de nuestras vidas, mis queridos amigos. No sé cuánto tiempo nos queda por delante, pero mientras hay luz de día, es decir, mientras tenemos la bendición de Dios, podemos hacer algo. Pero viene la noche cuando ya no se podrá hacer nada. Quiero leerte una historia, algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Dice que una fuerza naval de los Estados Unidos en el Atlántico Norte estaba en una fuerte batalla con barcos y submarinos enemigos en una noche excepcionalmente oscura. 6 aviones despegaron del portaaviones para buscar a los objetivos enemigos. Pero mientras estaban en el aire, se ordenó un apagón total para el portaaviones, a fin de protegerlo de ataques enemigos. Recuerden, una noche oscura, dijeron, vamos a apagar todas las luces porque hay submarinos, hay barcos enemigos y somos un blanco muy grande que nos pueden pegar. Sin luces en la cubierta de la enorme nave, a los 6 aviones no les era posible aterrizar. E hicieron peticiones por radio para que se encendieran las luces el tiempo justo para que pudieran ingresar. Pero debido a que todo el portaaviones con sus varios miles de hombres, así como todos los demás aviones y equipos, corrían peligro, no permitieron que se encendieran las luces. Cuando los 6 aviones se quedaron sin combustible, cayeron en el agua helada, y todos los miembros de la tripulación partieron a la eternidad. ¡Qué historia más representativa! Viene un momento, queridos hermanos y queridos amigos, en que Dios apagará las luces y se perderá entonces para siempre toda nueva oportunidad de salvación. Por eso es que Pablo advirtió a los corintios, en 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Aquel que rechaza la plena luz no puede tener más luz ni perdón. Así que vamos a darnos un tiempo para tomar la Santa Cena y en ese momento
Si en tu vida ha habido incredulidad, pide perdón. A lo mejor crees en Jesús, pero no le crees a Jesús. A lo mejor es alguien que no ha mostrado interés en las cosas espirituales. Hoy es el día de la salvación. Vamos a orar por el jugo y por el pan. Bendito Padre, de verdad muchísimas gracias por el mensaje tan directo que hoy has dado a nuestros corazones. Yo sé que hay mucha gente, Dios, que está muriendo y no te conoce y va a pasar una eternidad lejos de ti. Pero nosotros que te conocemos somos responsables, Señor, de a través de nuestra vida, nuestro ejemplo, llevar a las personas a tus pies. Y solamente tú, Señor, puedes abrir los ojos de su corazón para creer en ti y puedan ser salvados, Dios. Padre, gracias porque a través de lo que Cristo hizo por nosotros, a través de su muerte, hoy podemos tener fe y plena confianza de que tú nos has salvado, nos has regalado la salvación. Ayúdanos a creer más, ayúdanos a valorar tanto, Señor, esa muerte tan valiosa y tan dolorosa delante de tus ojos. Padre amado, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de fe, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de interés en lo espiritual. Perdónanos si a veces ponemos nuestra confianza en las cosas materiales y no en las espirituales, Señor. Por favor, Señor, bendice el jugo y bendice el pan y ayúdanos a tener una comunión cercana, real, sincera contigo, Señor. Alabado sea tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima.